Millonario llega más temprano del trabajo y se quedó paralizado al ver a la empleada de limpieza divirtiendo a sus dos hijos gemelos en silla de ruedas que estaban deprimidos. ¿Ya imaginaste llegar a casa y encontrar algo que cambia todo para siempre? Prepárate, porque esta historia te va a chocar como nunca antes. Suscríbete al canal para no perderte más historias chocantes. Deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. El sonido de una llave girando en la cerradura resonó por el hall de mármol de la mansión en Palermo. Eran apenas las 3 de la tarde de un martes cualquiera, pero para Eduardo Mendoza nada de ese día había sido común. La reunión se había cancelado en el último minuto y por primera vez en meses estaba volviendo temprano a casa. Eduardo controlaba cada segundo de su agenda con precisión. CEO de la constructora más grande de Buenos Aires, no conocía la palabra imprevisto hasta ese momento. Sus pasos firmes se detuvieron de repente cuando un sonido imposible llegó a sus oídos. Era una risa infantil, cristalina, que venía del segundo piso. Sus hijos gemelos, Santiago y Matías, no reían hacía 8 meses. Desde el accidente que los puso en sillas de ruedas, la casa se había vuelto un mausoleo de silencio. Eduardo subió las escaleras despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el encanto de esa música que pensaba haber perdido para siempre. El pasillo que llevaba al antiguo estudio de arte, un cuarto cerrado después del accidente, tenía la puerta entreabierta. Una luz dorada se filtraba, acompañada de una voz femenina cantando un tango con acento del interior. Eduardo se acercó en puntas de pie y espió. Lo que vio hizo que su mundo se detuviera. Una mujer de unos 30 años, cabello castaño recogido y usando el uniforme gris, estaba sentada entre las 2 sillas de ruedas de los chicos. En sus manos, un pincel sucio de pintura azul. En las manos de los gemelos, otros pinceles, creando formas abstractas en un lienzo extendido en el piso. Miren, Santiago, si mezclan el azul con un poquito de amarillo. La voz de la mujer era suave, pero cargada de una alegría genuina que hacía brillar los ojos de los chicos de una forma que Eduardo no veía desde una eternidad. Matías sostenía el pincel con la misma concentración que Eduardo aplicaba a sus negocios. Santiago reía mientras dejaba gotas de pintura roja caer sobre el lienzo, creando un patrón que solo tenía sentido en la mente de un niño de 12 años. Eduardo se apoyó en la pared, sintiendo las piernas flojas. Esa mujer, Carmen, recordaba el nombre del contrato de 3 semanas atrás. Había logrado en pocos días lo que él, con todo su dinero y los mejores médicos, no había alcanzado en meses. Le había devuelto la vida a sus hijos. Desde donde Eduardo estaba, podía ver el rostro de Carmen de perfil. Había algo en ella que no encajaba con la posición de empleada doméstica, la forma como hablaba con los chicos, cómo observaba cada movimiento de ellos con mirada clínica. No era solo cariño, era conocimiento. ¿Saben qué? En mi pueblo decimos que cada color tiene un sentimiento, dijo Carmen, limpiándose las manos en un trapo viejo. El rojo es la pasión, el azul es la tranquilidad. ¿Y el negro?, preguntó Santiago, señalando una mancha oscura en la esquina del lienzo. Carmen se quedó en silencio por un segundo que pareció eterno. Eduardo vio algo pasar por su rostro. Una sombra, un recuerdo doloroso tal vez. El negro es para cuando necesitamos descansar de tanto color, respondió ella finalmente, con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Eduardo retrocedió despacio, sin hacer ruido. Bajó las escaleras como un hombre en trance y se dirigió a su despacho. Se sentó en el sillón de cuero italiano que costaba más que el salario anual de Carmen y se quedó mirando por la ventana panorámica que
que daba vista a la ciudad. Por primera vez en 8 meses no pensó en trabajo, no pensó en reuniones, en contratos millonarios, en plazos imposibles. Pensó apenas en una pregunta que martillaba en su cabeza. ¿Quién era realmente esa mujer que había logrado hacer reír a sus hijos nuevamente? ¿Y por qué, al verla con Santiago y Matías, había sentido una punzada en el pecho que no sabía si era gratitud o algo mucho más complicado? 2 semanas después del encuentro, Eduardo había desarrollado una rutina secreta. Llegaba temprano y observaba desde las sombras cómo Carmen transformaba las tardes grises de sus hijos en momentos de color y vida. Ella no solo limpiaba, sino que había convertido la casa en un refugio de creatividad argentina. Las empanadas caseras llenaban la cocina de aromas que Eduardo no percibía desde la infancia. Los relatos sobre el folclore salteño resonaban por los pasillos mientras Carmen trabajaba. Los gemelos esperaban ansiosamente cada tarde y por primera vez desde el accidente preguntaban por alguien más que no fuera su padre. Pero ese viernes llegó su hermana Alejandra, una mujer de 50 años, acostumbrada al lujo de Recoleta y a juzgar todo lo que no encajara en su mundo perfecto. Eduardo la encontró en el salón principal, mirando con desprecio una pequeña guitarra que Carmen había dejado sobre la mesa de centro. «Eduardo, necesitamos hablar», dijo Alejandra con esa voz cortante que conocía desde niño. «¿Qué clase de empleada doméstica deja instrumentos musicales por toda tu casa? Esto es inadmisible». Antes de que Eduardo pudiera responder, el sonido de risas bajó desde el segundo piso. Alejandra frunció el ceño y se dirigió hacia las escaleras con pasos decididos. Eduardo la siguió, sintiendo un mal presentimiento en el estómago. Encontraron a Carmen en el estudio, ayudando a Santiago a mezclar colores mientras Matías tocaba acordes simples en una pequeña guitarra. La escena era perfecta, llena de la paz que Eduardo había buscado durante meses. ¿Qué significa esto? La voz de Alejandra cortó el aire como un cuchillo. Los gemelos se quedaron inmóviles, mirando a su tía con ojos asustados. Carmen se levantó despacio, limpiándose las manos en el delantal. Su rostro mantenía la calma, pero Eduardo notó cómo sus hombros se tensaron. «Señora, yo ¿Solo decidiste convertir la casa de mi hermano en una guardería? Estos niños necesitan disciplina, no juegos». Alejandra señaló los cuadros esparcidos por el suelo como si fueran basura. «Tía, Carmen nos está enseñando sobre Argentina», murmuró Santiago, pero su voz sonaba pequeña, asustada. «Silencio, las empleadas no enseñan nada, para eso están las institutrices capacitadas». Alejandra se acercó a Carmen con aire amenazante. «¿Cuáles son sus credenciales académicas? ¿Dónde estudió pedagogía?» El silencio se volvió pesado. Carmen bajó la mirada y Eduardo vio cómo sus manos temblaban ligeramente. Yo no tengo títulos universitarios, señora, solo experiencia con niños». «Por supuesto, una pueblerina sin educación pretende educar a los herederos de la familia Mendoza». Alejandra se volvió hacia Eduardo. «¿En qué estabas pensando? Esta mujer está llenando a tus hijos de ideas de gente común». Eduardo sintió la rabia subir por su garganta, pero algo en la expresión humillada de Carmen lo paralizó. Ella no se defendía, no protestaba, solo aguantaba los insultos con una dignidad que le rompía el corazón. «Señor Mendoza», Carmen habló con voz quebrada, «si usted prefiere, puedo limitarme solo a las tareas de limpieza». «Por supuesto, lo que sí, y nada de música, ni arte, ni cuentos. Estos niños necesitan prepararse para el mundo real, no para fantasías de pueblo». Alejandra cruzó los brazos, satisfecha de su victoria. Los gemelos miraban la escena sin entender por qué,
Algo tan hermoso se había vuelto motivo de vergüenza. Santiago comenzó a llorar en silencio y Matías cerró los ojos como queriendo desaparecer. Eduardo se quedó inmóvil, viendo cómo Carmen recogía los pinceles y las guitarras con movimientos lentos, derrotados. Su hermana había conseguido en 5 minutos destruir lo que a él le había tomado semanas construir. Y lo peor de todo era que él no había dicho una sola palabra para defenderla. Una semana después de la humillación, la casa Mendoza había vuelto al silencio sepulcral. Carmen cumplía exactamente lo prometido, solo limpieza. Llegaba a las 8, trabajaba sin hacer ruido y se marchaba a las 5, evitando cualquier contacto con los gemelos más allá de un saludo educado. Los niños habían caído en una depresión más profunda que antes. Santiago ya no salía de su habitación y Matías había dejado de comer adecuadamente. Eduardo contrataba terapeutas especializados que llegaban con métodos científicos y modernos, pero los gemelos los rechazaban con indiferencia total. Esa mañana de jueves, Eduardo recibió una llamada que cambiaría todo. El doctor Ramírez, neurólogo infantil del Hospital Italiano, tenía noticias devastadoras. Eduardo, necesito verte urgentemente. Es sobre Santiago y Matías. 1 hora después, Eduardo se encontraba en el consultorio médico, enfrentando palabras que no quería escuchar. Los últimos estudios muestran un retroceso significativo. La falta de estímulos emocionales positivos está afectando su recuperación neurológica. El doctor Ramírez abrió una carpeta llena de resultados. Si no hay cambios inmediatos, podríamos estar hablando de daños permanentes en su capacidad motriz. Eduardo sintió el mundo girar. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que tus hijos podrían perder para siempre cualquier posibilidad de recuperar movilidad. Su estado mental está directamente ligado a su recuperación física. Necesitan algo que los motive, que los haga luchar. Durante el trayecto a casa, Eduardo recordó las risas de sus hijos, la luz en sus ojos cuando Carmen les hablaba de colores y sentimientos. Había cambiado esos momentos de felicidad por la aprobación de su hermana y las expectativas sociales. Al llegar, encontró a Carmen en la cocina, preparando mecánicamente el almuerzo. Sus movimientos eran eficientes pero vacíos, como si hubiera perdido parte de su alma. Carmen, necesito hablar contigo. Ella levantó la mirada y Eduardo vio en sus ojos una tristeza profunda que no había notado antes. Sí, señor Mendoza, los médicos dicen que mis hijos están empeorando. Necesito que vuelvas a ser como eras con ellos. Carmen dejó de pelar las papas y se quedó inmóvil por unos segundos que parecieron eternos. Señor, su hermana fue muy clara. Yo no tengo educación para enseñar a sus hijos. Olvida lo que dijo mi hermana. Mis hijos te necesitan. Yo los necesito felices. Por primera vez desde la humillación, Carmen lo miró directamente a los ojos. Había algo en su expresión que Eduardo no podía descifrar, como si estuviera evaluándolo. ¿Y si su hermana vuelve? ¿Y si otros familiares piensan igual? No puedo soportar otra humillación como esa. Eduardo se dio cuenta de que no tenía respuesta. No podía prometer que defenderla la próxima vez, porque ni siquiera sabía si tendría el valor para hacerlo. Solo inténtalo una vez más, por favor. Carmen asintió lentamente, pero Eduardo notó que algo había cambiado para siempre entre ellos. La confianza natural había sido reemplazada por una barrera invisible, construida con vergüenza y decepción. Esa tarde, cuando Carmen subió tímidamente al estudio con una guitarra en las manos, encontró a los gemelos más apagados que nunca. Santiago ni siquiera levantó la mirada y Matías fingía dormir.
El problema ya no era solo médico. Era algo mucho más profundo y peligroso. Sus hijos habían perdido la fe en que los adultos pudieran proteger las cosas buenas de sus vidas. Carmen entró al estudio con pasos inseguros, cargando una pequeña caja de cartón que Eduardo no había visto antes. Los gemelos permanecían en sus sillas de ruedas, mirando por la ventana con expresión vacía. La luz de la tarde se filtraba débilmente, creando sombras largas sobre los lienzos abandonados en el suelo. «Chicos», murmuró Carmen con voz suave, «traje algo especial de mi pueblo». Santiago y Matías no respondieron. Sus rostros mantenían esa indiferencia que había aparecido después de la humillación. Eduardo observaba desde el pasillo, sintiendo cómo cada segundo de silencio le clavaba agujas en el pecho. Carmen abrió la caja lentamente, revelando pequeñas figuras de cerámica pintadas a mano. Eran llamas, cóndores y vicuñas con colores vibrantes que parecían capturar la esencia de los Andes salteños. En Salta, mi abuela me contaba que cada animal tiene un poder especial. Carmen colocó una pequeña llama celeste entre las sillas de ruedas. La llama nos enseña a cargar con nuestros problemas sin quejarnos. Por primera vez en días, Matías movió ligeramente la cabeza hacia la figura. «¿Por qué no tienen pelos largos como las llamas de los dibujos?», preguntó con voz ronca por el desuso. Carmen sonrió, y Eduardo sintió un pequeño alivio en el pecho. «Porque mi abuela decía que las llamas del alma no necesitan pelo para mantenerse calentitas. Ellas se calientan con los buenos recuerdos». Santiago finalmente volteó a mirar, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. «¿Tu abuela está viva?». La pregunta pareció tocar algo profundo en Carmen. Sus manos se detuvieron sobre otra figurita, un cóndor con las alas extendidas. «No, mi amor, se fue el año pasado, por eso vine a Buenos Aires». El silencio que siguió no era incómodo, sino lleno de comprensión. Los tres habían perdido algo importante en sus vidas y por primera vez los gemelos sintieron que no estaban solos en su dolor. Carmen comenzó a contar historias sobre cada figura y poco a poco los niños empezaron a hacer preguntas. Eduardo notó cómo sus hijos se inclinaban hacia adelante, interesados de una manera que no había visto desde antes del accidente. Cuando Carmen sugirió que cada uno eligiera un animal que los representara, Santiago tomó inmediatamente el cóndor. «¿Por qué el cóndor?», preguntó ella. «Porque puede volar muy alto, aunque tenga las patas lastimadas», respondió el niño con una seriedad que le rompió el corazón a Eduardo. Matías eligió una vicuña pequeña y tímida. «Las vicuñas son muy valientes por dentro, aunque parezcan asustadas por fuera», explicó Carmen, acariciando suavemente la cabeza del animal de cerámica. Durante la siguiente hora, Eduardo vio cómo sus hijos comenzaban a emerger lentamente de su caparazón. No era la alegría explosiva de semanas atrás, sino algo más delicado, como flores que se abren después de una helada. Carmen no intentó forzar risas ni juegos elaborados. Simplemente estaba presente, compartiendo pedazos de su propia historia con la paciencia de quien entiende que sanar requiere tiempo. Cuando ella se preparó para marcharse, Santiago la llamó por primera vez desde la humillación. «Carmen, ¿mañana puedes traer más animales?». Ella asintió, y Eduardo vio cómo una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. «Todos los que quieran, mi amor». Esa noche, por primera vez en una semana, los gemelos cenaron sin protestar y se fueron a dormir sin drama. Eduardo se quedó despierto, pensando en cómo una mujer humilde del interior había conseguido hacer en una tarde lo que todos sus recursos y especialistas no habían logrado. La mejoría de los gemelos no pasó desapercibida para el círculo social de Eduardo.
Durante una cena de negocios en el Alvear Palace Hotel, sus socios comentaron con sorpresa el cambio positivo en los niños. Eduardo se sintió orgulloso por primera vez en meses, hasta que la conversación tomó un rumbo inesperado. Eduardo, mi esposa me dijo que tu empleada doméstica está haciendo terapia con los chicos, comentó Rodrigo Santillán, dueño de la cadena hotelera más importante de Argentina. ¿No te parece peligroso? El tenedor se detuvo a medio camino hacia la boca de Eduardo. ¿Peligroso? Una mujer sin preparación académica, trabajando con niños que necesitan rehabilitación profesional, intervino Alberto Pérez, abogado, especializado en seguros médicos. Si algo sale mal, podrías enfrentar demandas por negligencia. Los otros hombres de la mesa asintieron gravemente, como si Eduardo hubiera cometido un error imperdonable. Además, ¿qué va a pensar la gente de nuestro nivel? Que no puedes costear terapeutas especializados, añadió Santillán, cortando su bife con precisión quirúrgica. Eduardo sintió cómo el calor subía por su cuello. Durante semanas había luchado contra sus propios prejuicios sobre Carmen, y ahora sus colegas los ponían sobre la mesa como platos servidos. Los niños están mejorando, murmuró, pero su voz sonaba insegura. Por ahora, dijo Pérez con tono sombrío, pero imagínate si se lastiman durante una de esas sesiones de arte, o peor aún, si desarrollan expectativas irreales sobre su recuperación y después sufren una decepción brutal. El resto de la cena transcurrió en un ambiente tenso. Eduardo escuchó historias sobre empleadas domésticas que habían demandado a sus patrones, sobre accidentes domésticos que habían terminado en tragedia, sobre la importancia de mantener límites claros entre el personal de servicio y la familia. Al regresar a casa esa noche, Eduardo encontró una nota de Carmen sobre la mesa del recibidor. Con letra clara y prolija, explicaba que había llevado a los gemelos al jardín trasero para que pintaran al aire libre y que había preparado una cena ligera porque notó que Santiago tenía poco apetito. La nota era profesional pero cálida, llena de pequeños detalles sobre el bienestar de sus hijos que ninguna niñera contratada había mencionado jamás. Sin embargo, las palabras de sus socios resonaban en su cabeza como campanas de alarma. Los días siguientes, Eduardo comenzó a observar a Carmen con una perspectiva diferente. Se fijó en cómo sus manos, manchadas de pintura, tocaban las mejillas de sus hijos, en cómo los abrazaba espontáneamente cuando lloraban, en cómo los gemelos buscaban su contacto físico de manera natural. ¿Qué pasaría si alguien malinterpretaba esa cercanía? ¿Qué pasaría si Carmen se lastimaba durante una de las actividades y lo culpaba a él? ¿Qué pasaría si sus hijos se encariñaban tanto con ella que no pudieran aceptar a terapeutas profesionales en el futuro? La paranoia comenzó a crecer como una planta venenosa en su mente. Eduardo empezó a llegar más temprano, no para disfrutar de los momentos felices, sino para supervisar cada interacción entre Carmen y sus hijos. Una tarde, encontró a Carmen ayudando a Matías con un ejercicio de estiramiento que parecía más terapéutico que artístico. El niño estaba concentrado, siguiendo las instrucciones con seriedad. Carmen, la interrumpió Eduardo con voz más seca de lo que pretendía. ¿Qué tipo de ejercicio es ese? Ella levantó la mirada, sorprendida por su tono. Es solo un estiramiento suave, señor Mendoza, para que no se entumezcan los músculos mientras pinta. ¿Tienes conocimientos de fisioterapia? El silencio que siguió fue incómodo. Carmen bajó las manos y se alejó de Matías, quien los miraba con expresión confundida. No, señor, solo es sentido común. Pero Eduardo ya no veía sentido común. Veía a una mujer sin títulos haciendo procedimientos médicos con sus hijos, vulnerables,
Veía riesgos, demandas potenciales y sobre todo veía cómo sus prejuicios sociales regresaban con fuerza renovada. La desconfianza de Eduardo creció durante los siguientes días. Contrató discretamente a un investigador privado para que averiguara todo sobre Carmen Vega. Necesitaba pruebas de que sus instintos protectores estaban justificados, o quizás necesitaba una excusa para alejar a alguien que lo hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre clase social y valor personal. El informe llegó un miércoles por la mañana, en un sobre manila que Eduardo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas confirmaron lo básico. Carmen Vega, 32 años, nacida en Salta, sin antecedentes penales, referencias laborales limitadas. Pero la página 4 lo dejó sin aliento. Sujeto, trabajó como terapeuta ocupacional en hospital público Dr. Arturo Oñatibia, Salta, desde 2019 hasta 2024. Despedida por presentar denuncia formal contra administración hospitalaria por negligencia en tratamiento de pacientes pediátricos con discapacidades. Eduardo releyó la información 3 veces antes de que las palabras cobraran sentido. Carmen no era una empleada doméstica sin educación. Era una profesional de la salud que había sacrificado su carrera por defender a niños vulnerables. El informe continuaba con detalles devastadores. Carmen había documentado casos de terapias suspendidas por falta de presupuesto, equipos médicos en mal estado y niños dados de alta prematuramente para liberar camas. Cuando presentó la denuncia formal, la administración del hospital la acusó de crear problemas y encontraron una excusa técnica para despedirla. Eduardo sintió cómo sus mejillas se encendían de vergüenza. Durante semanas había dudado de los métodos de una mujer que tenía más conocimientos sobre rehabilitación infantil que muchos de los especialistas que había contratado. Pero había más. El investigador había descubierto que Carmen había vendido sus muebles, su auto y hasta el anillo de compromiso de una relación pasada para pagar el viaje a Buenos Aires. Había llegado a la capital con apenas 2 maletas y la dirección de una pensión barata en San Telmo. Las referencias que había presentado para el trabajo de limpieza eran falsas, inventadas por desesperación. Pero su trabajo con los gemelos había sido completamente real, basado en años de experiencia profesional que había ocultado por miedo a no conseguir empleo. Eduardo cerró el informe y se quedó inmóvil en su escritorio. Cada interacción con Carmen adquirió un nuevo significado. Los ejercicios casuales eran técnicas de rehabilitación reales. Las actividades artísticas estaban diseñadas específicamente para estimular la coordinación motriz. Las historias sobre animales del norte argentino eran herramientas terapéuticas para procesar trauma emocional. Carmen había estado curando a sus hijos con el mismo amor y profesionalismo que había puesto en ayudar a otros niños en Salta. Y él la había tratado como una sirvienta ignorante. Esa tarde, Eduardo esperó a que Carmen llegara con una mezcla de emoción y horror. Cuando ella apareció en la puerta de servicio con su uniforme gris y su sonrisa cansada, él sintió que no la había visto realmente hasta ese momento. «Carmen, necesito hablar contigo». Ella lo siguió hasta el estudio, donde los gemelos esperaban su sesión diaria. Eduardo notó cómo sus hijos se iluminaron al verla, cómo se enderezaron en sus sillas de ruedas con expectativa genuina. «Los niños pueden quedarse», dijo Eduardo, sentándose frente a ella. «Quiero que sepan lo que voy a decirte». Carmen lo miró con expresión cautelosa. «Sé quién eres realmente». Eduardo abrió el informe y lo colocó sobre la mesa. «Sé lo que hiciste en Salta y sé por qué tuviste que venir aquí». El rostro de Carmen perdió todo su color.
Sus manos comenzaron a temblar y Eduardo vio en sus ojos el terror de alguien que está a punto de perder lo único que le queda. Señor Mendoza, yo puedo explicar. No necesitas explicar nada. Eduardo sintió que las palabras le salían con dificultad. Necesito disculparme yo. Carmen se derrumbó en la silla como si las palabras de Eduardo hubieran cortado los hilos que la mantenían erguida. Los gemelos miraban la escena sin entender completamente, pero sintiendo la gravedad del momento. «Por favor, no me despida», murmuró con voz quebrada. «Necesito este trabajo. Mi madre está enferma en Salta y...» «Carmen, mírame». Eduardo se inclinó hacia adelante. «No te voy a despedir. Te voy a pedir perdón». Ella levantó la mirada lentamente, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «Sé que eres terapeuta ocupacional. Sé que perdiste tu trabajo por defender a niños como los míos. Y sé que durante todos estos meses has estado curando a Santiago y Matías con tu verdadero conocimiento, no solo con buenas intenciones». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. Santiago y Matías se acercaron con sus sillas de ruedas, tomando cada uno una de sus manos. «¿Por qué no nos dijiste la verdad?», preguntó Eduardo, aunque ya conocía la respuesta. «Porque en todos los trabajos que busqué como terapeuta me pedían referencias del hospital, y cuando llamaban les decían que era una empleada problemática». Carmen se secó los ojos con el dorso de la mano. Nadie quería contratar a alguien que había denunciado a sus jefes. Eduardo sintió una rabia profunda contra un sistema que castigaba a las personas por hacer lo correcto. «Además», continuó Carmen, «cuando vi el anuncio para empleada doméstica en esta casa y leí que había niños con discapacidad, pensé que tal vez podría ayudar un poquito, aunque fuera desde mi posición de limpieza. No imaginé que ustedes me permitirían acercarme tanto a los chicos». «Papá», intervino Santiago con voz seria, «¿Carmen va a seguir cuidándonos?». Eduardo miró a sus hijos, que por primera vez en meses mostraban preocupación real por algo más que su propia situación. «Eso depende de Carmen», respondió, «porque le voy a ofrecer algo diferente». Carmen lo miró con expectativa mezclada con desconfianza. «Quiero que seas la terapeuta oficial de mis hijos, con tu verdadero título, tu verdadero salario y todo el respeto que mereces por tu trabajo». El silencio que siguió fue interrumpido por los gritos de alegría de los gemelos. Carmen se quedó inmóvil, como si las palabras fueran demasiado buenas para ser reales. «Pero hay más», continuó Eduardo. «Quiero financiar tus estudios para que actualices tu título aquí en Buenos Aires. Quiero que te quedes en esta casa, no como empleada, sino como parte de la familia». Carmen comenzó a llorar en serio, y por primera vez desde que Eduardo la conocía, no trató de ocultar sus emociones. «¿Por qué?», preguntó entre sollozos. «¿Por qué está haciendo esto?». Eduardo miró a sus hijos, que esperaban su respuesta, con expectativa. «Porque mis hijos han vuelto a reír gracias a ti. Porque has demostrado más profesionalismo y dedicación en 3 meses que todos los especialistas que contraté en 1 año. Y porque...» hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Porque me has enseñado que el valor de una persona no se mide por su posición social, sino por el amor que pone en lo que hace». Santiago se acercó a Carmen y puso su cabeza en su regazo. «Carmen, ya no te vas a ir nunca, ¿verdad?». Ella acarició el cabello del niño con manos temblorosas. «Si su papá me lo permite, me quedo todo el tiempo que me necesiten». Eduardo asintió, sintiendo por primera vez en años que había tomado la decisión correcta. Una semana después de la revelación, Eduardo descubrió algo que lo dejó completamente sin palabras. Mientras revisaba los recibos de los gastos médicos de sus hijos, notó que varios tratamientos habían sido pagados de forma anónima.
terapias de hidroterapia, sesiones de musicoterapia, consultas con especialistas en trauma infantil. Su contador le confirió sus sospechas. Alguien había estado pagando miles de pesos en tratamientos adicionales para Santiago y Matías, usando efectivo y sin dejar rastro de identidad. Eduardo confrontó a Carmen esa misma tarde, encontrándola en el jardín ayudando a los gemelos con ejercicios de equilibrio disfrazados de juego. Carmen, ¿tú has estado pagando las terapias adicionales de mis hijos? Ella se quedó inmóvil, con las manos en los hombros de Matías, que estaba intentando mantenerse de pie por unos segundos. Yo no sé de qué me habla, señor Mendoza. No me mientas. El efectivo, los pagos anónimos, las citas que yo no programé pero que aparecen en los reportes médicos. Carmen dejó que Matías volviera a sentarse en su silla de ruedas y se alejó unos pasos, como si quisiera escapar de la conversación. ¿Cómo pudiste pagar eso con un salario de empleada doméstica?, insistió Eduardo. Finalmente, Carmen se quebró. Trabajo los fines de semana limpiando oficinas en el centro y los martes y jueves por las noches cuido ancianos en una residencia. Su voz era apenas un susurro. Con ese dinero extra pagaba lo que creía que sus hijos necesitaban y usted no sabía que existía. Eduardo sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Cuántas horas trabajas por semana? 80, más o menos. Carmen no podía mirarlo a los ojos. Pero no es importante. Los chicos necesitaban esas terapias. Eduardo se sentó pesadamente en una de las sillas del jardín. Una mujer que ganaba una fracción de sus ingresos diarios había estado sacrificando su descanso, su salud y probablemente su futuro para darle a sus hijos lo que él, con toda su riqueza, no había sabido proporcionarles. ¿Por qué no me pediste el dinero? Carmen finalmente lo miró y en sus ojos Eduardo vio una mezcla de orgullo herido y determinación inquebrantable. Porque usted ya me estaba dando trabajo cuando nadie más lo hacía. No podía pedirle más. Los gemelos habían estado escuchando la conversación en silencio, pero Santiago se acercó a su padre con expresión seria. Papá, Carmen nos llevó a la piscina del hospital público los sábados. Allí conocimos a otros niños como nosotros. ¿Qué? Eduardo miró a Carmen con incredulidad. Hay un programa gratuito de hidroterapia para niños con discapacidad, explicó ella. Pero solo funciona los fines de semana y los padres tienen que acompañar a sus hijos. Como usted siempre estaba trabajando, los acompañaste tú, terminó Eduardo, sintiendo como cada palabra era como una bofetada a su conciencia. También nos presentó a la doctora Sánchez, que es especialista en trauma infantil, añadió Matías. Ella nos enseñó técnicas para no tener pesadillas. Eduardo recordó las noches de los últimos meses cuando sus hijos habían comenzado a dormir mejor, cuando los episodios de ansiedad habían disminuido. Había asumido que era parte natural de la recuperación, sin imaginar que Carmen había estado coordinando secretamente un equipo de apoyo profesional. ¿Cuántos especialistas has contactado por tu cuenta? 5, admitió Carmen. Una psicóloga infantil, un fisioterapeuta, una musicoterapeuta, un especialista en nutrición y una trabajadora social que nos ayudó a conectar con otras familias. Eduardo se levantó y comenzó a caminar en círculos, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Has creado una red de apoyo completa para mis hijos, pagándola con tu propio dinero y tu propio tiempo, sin que yo supiera nada. Los niños lo necesitaban, fue su simple respuesta. Y yo estaba tan ocupado sintiéndome culpable y trabajando para olvidar, que no me di cuenta de que ya tenían todo lo que necesitaban. Lo tenían por ti. Santiago tomó la mano de Carmen y la de su padre tratando de unirlas. Carmen dice que las familias se forman con amor, no con sangre, declaró con la sabiduría de un niño que había madurado demasiado rápido.
Eduardo miró a esa mujer extraordinaria que había sacrificado todo por sus hijos sin esperar nada a cambio, y se dio cuenta de que había estado viviendo con una extraña durante meses sin reconocer que era exactamente lo que su familia necesitaba para sanar. El domingo por la mañana, Eduardo decidió seguir discretamente a Carmen para entender completamente el alcance de sus sacrificios. La vio salir de la casa temprano, cargando una bolsa deportiva, y dirigirse hacia el barrio de San Telmo en transporte público. La siguió hasta una pequeña pensión en una calle empedrada, donde Carmen recogió a otra mujer que le resultó extrañamente familiar. Era más joven, vestía uniforme de enfermera y tenía los mismos ojos verdes que Carmen. Eduardo la siguió hasta el hospital público Dr. Juan A. Fernández, donde se sorprendió al ver cómo ambas mujeres eran recibidas con cariño por el personal médico. Parecían conocer a todo el mundo, desde los guardias de seguridad hasta los médicos principales. Se ocultó detrás de una columna cuando vio llegar a Santiago y Matías en una ambulancia de transporte público gratuito. Sus hijos parecían emocionados, como si fuera una aventura esperada. «Doctora Laura», gritó Santiago al ver a la mujer que acompañaba a Carmen. Eduardo sintió que el mundo se detenía. «¿Doctora?» ¿Carmen tenía una hermana médica que él no conocía? Durante las siguientes 2 horas, observó fascinado cómo ambas mujeres trabajaban como un equipo perfectamente sincronizado. Carmen dirigía las actividades acuáticas en la piscina terapéutica, mientras su hermana Laura supervisaba los ejercicios desde el punto de vista médico. Otros niños con discapacidades se acercaban a sus hijos con familiaridad, y Eduardo se dio cuenta de que Santiago y Matías habían estado formando parte de una comunidad que él desconocía completamente. «Miren, es el papá de Santiago y Matías», escuchó que una madre le decía a otra, señalándolo discretamente. Eduardo se acercó ya sin importarle ser descubierto. «Disculpe, ¿conocen a mis hijos?» «Por supuesto. Carmen nos ha hablado mucho de usted», respondió una señora mayor. «Sus niños son los más queridos del grupo. Siempre están ayudando a los más pequeños». ¿Carmen organiza esto? Carmen y la doctora Laura son voluntarias aquí desde 1960. Hace 3 años, explicó otra madre. Ellas crearon este programa cuando el gobierno recortó el presupuesto para terapia infantil gratuita. Eduardo buscó a Carmen con la mirada y la encontró ayudando a un niño de unos 6 años a flotar en la piscina. Sus movimientos eran profesionales, seguros, llenos de una experiencia que él había subestimado completamente. Se acercó lentamente, y cuando Carmen lo vio, su expresión se llenó de pánico. «Señor Mendoza, ¿yo puedo explicar?» «No», la interrumpió Eduardo. «Quiero conocer a tu hermana». Laura se acercó con cautela, evaluando la situación. «Usted debe ser Eduardo Mendoza», dijo con voz profesional. «Carmen me ha contado mucho sobre usted y sus hijos. ¿Eres médica? ¿Enfermera? Especializada en neurología infantil. Trabajo en el hospital italiano durante la semana y vengo aquí los fines de semana como voluntaria». Eduardo sintió que cada revelación era como descubrir que había estado viviendo en una versión incompleta de la realidad. «¿Cuánto tiempo han estado trayendo a mis hijos aquí sin que yo lo supiera?» Las 2 hermanas se miraron con complicidad. «4 meses», admitió Carmen, «pero solo después de que usted diera permiso para las actividades recreativas. Nunca hicimos nada médico, sin supervisión profesional». Eduardo miró a sus hijos, que estaban jugando con otros niños en el agua como si fuera lo más natural del mundo. Se veían felices, integrados, normales. «¿Por qué no me dijeron que tenían un programa profesional completo?» Laura fue quien respondió.
porque Carmen me contó sobre la reacción de su hermana cuando la vio hacer actividades con los niños. Temíamos que si usted sabía que estábamos haciendo terapia real, nos prohibiera continuar. Además, añadió Carmen, usted siempre parecía muy ocupado. No queríamos ser una molestia con reportes médicos o reuniones familiares. Eduardo se quedó en silencio, procesando la magnitud de su propia ausencia en la vida de sus hijos. Un lunes por la mañana, Eduardo recibió la llamada que había temido durante 2 años. Valeria, su exesposa, había regresado de Europa y quería ver a los gemelos. Su voz sonaba diferente, más fría, más calculadora. Llego esta tarde. Eduardo, espero que tengas todo listo para mi visita. Cuando Valeria apareció en la puerta de la mansión, Eduardo apenas la reconoció. Su cabello rubio platinado, sus ropas de diseñador europeo y sobre todo esa mirada distante que había desarrollado después del accidente, pero ahora amplificada por 2 años de ausencia total. ¿Dónde están mis hijos? Fueron sus primeras palabras, sin saludar, sin preguntar cómo habían estado. Eduardo la guió hasta el salón, donde Santiago y Matías esperaban en sus sillas de ruedas con expresiones de nerviosismo que le rompían el corazón. «Hola, mamá», murmuró Santiago, pero su voz sonaba vacía de emoción. Valeria se acercó y les dio besos mecánicos en la frente, como cumpliendo con un protocolo social. «Se ven diferentes», comentó, observándolos con aire crítico. «Han subido de peso. ¿Están recibiendo fisioterapia adecuada?» «Estamos mucho mejor, mamá», respondió Matías con más seguridad de la que Eduardo esperaba. «Carmen nos está ayudando mucho». La expresión de Valeria se endureció inmediatamente. «¿Carmen? ¿Quién es Carmen?» Eduardo sintió un nudo en el estómago. «Es la persona que se encarga de su cuidado». «¿Una niñera? Espero que esté debidamente calificada». En ese momento, Carmen entró al salón con una bandeja de té sin saber que se estaba metiendo en una emboscada. Llevaba su uniforme de terapeuta, que Eduardo le había comprado la semana anterior, pero Valeria no podía saberlo. «Buenas tardes», saludó Carmen con su sonrisa habitual. Valeria la miró de arriba abajo con desprecio evidente. «Esta es la persona que cuida a mis hijos». «Carmen no solo los cuida», intervino Santiago con valentía que sorprendió a todos. «Ella nos enseña, nos ayuda con la terapia y nos hace reír». «¿Terapia?». Valeria se volvió hacia Eduardo con ojos llenos de furia. «¿Estás permitiendo que una empleada doméstica haga terapia médica con nuestros hijos?». «Carmen es terapeuta ocupacional titulada», explicó Eduardo, pero su voz sonaba defensiva. «¿Titulada dónde? ¿En qué universidad de prestigio? ¿Con cuántos años de experiencia en casos como el de nuestros hijos?». Carmen se mantuvo en silencio, pero Eduardo vio cómo sus manos temblaban ligeramente. «Valeria, los niños han mejorado enormemente. Los niños han empeorado. Míralos. Están más gordos, menos disciplinados y evidentemente sin la rehabilitación profesional que necesitan». «Eso no es cierto», gritó Santiago con una fuerza que nadie esperaba. «Carmen nos ha ayudado más que todos los médicos juntos». El silencio que siguió fue tenso y peligroso. «Eduardo», dijo Valeria con voz glacial, «quiero hablar contigo en privado, ahora». En el despacho, Valeria mostró su verdadera intención. «Vengo a buscar a los niños. Me los llevo a vivir conmigo». «¿Qué? No puedes aparecer después de 1902 años y...». «Puedo y lo voy a hacer. Tengo abogados que pueden probar negligencia de tu parte. Una empleada sin credenciales haciendo terapia médica, niños sin supervisión profesional adecuada y un padre ausente que prefiere trabajar a cuidar a sus hijos». Eduardo sintió cómo el mundo se desplomaba a su alrededor. «He estado investigando, Eduardo. Esa mujer miente sobre su título, trabaja ilegalmente como terapeuta
y ha estado exponiendo a nuestros hijos a tratamientos no autorizados. Los niños están mejor que nunca. Los niños están en peligro y si no me los entregas voluntariamente, los jueces lo harán por ti. Valeria salió del despacho dejando a Eduardo con la amenaza más terrible de su vida: perder a sus hijos justo cuando había aprendido a ser padre. La demanda de custodia llegó 3 días después, acompañada de un informe devastador preparado por los abogados de Valeria. El documento de 40 páginas detallaba cada irregularidad en el cuidado de los gemelos, pintando a Eduardo como un padre negligente y a Carmen como una impostora peligrosa. Eduardo se encerró en su despacho con su equipo legal, leyendo acusaciones que lo hacían parecer un monstruo. Según el informe, había expuesto a sus hijos a tratamientos experimentales no autorizados, había permitido que una empleada sin calificaciones tomara decisiones médicas y había demostrado ausencia emocional y física durante el periodo más crítico de sus vidas. Pero lo que más lo destrozó fue leer las declaraciones firmadas por algunos de sus propios socios de negocios. Rodrigo Santillán había testificado que Eduardo parecía desinteresado en buscar tratamiento profesional adecuado para sus hijos. Alberto Pérez había declarado que había expresado preocupación sobre la idoneidad del cuidado casero no profesional. Sus propios comentarios en cenas de negocios habían sido convertidos en evidencia en su contra. Mientras tanto, Carmen había sido citada a declarar. Eduardo la encontró en la cocina esa mañana, temblando mientras leía la citación judicial. Van a preguntarme sobre mi título, sobre mi experiencia, sobre cada decisión que tomé con los chicos, murmuró con voz quebrada. Y cuando descubran que mentí sobre mis credenciales para conseguir este trabajo, no vas a ir sola, la interrumpió Eduardo. Mi abogado te va a preparar y yo voy a estar allí. Señor Mendoza, esto va a arruinar su reputación. Asociarse conmigo públicamente solo va a empeorar su caso. Eduardo la miró con una determinación que no había sentido en años. Carmen, escúchame bien. Durante 8 meses tú fuiste la única persona en el mundo que creyó que mis hijos podían ser felices otra vez. Ahora es mi turno de luchar por ti. La audiencia preliminar fue una pesadilla. Valeria había contratado al bufete de abogados más prestigioso de Buenos Aires y llegó al juzgado con un séquito de especialistas internacionales listos para testificar sobre los daños irreversibles causados por el cuidado inadecuado. Carmen testificó durante 3 horas, enfrentando preguntas diseñadas para humillarla. Le preguntaron sobre su educación, su situación económica, sus métodos terapéuticos y sobre cada mentira que había dicho para conseguir trabajo. ¿Es cierto que usted no tiene licencia para ejercer como terapeuta ocupacional en la provincia de Buenos Aires?, preguntó el abogado de Valeria con tono despectivo. Es cierto, respondió Carmen con voz firme, pero mis conocimientos y mi experiencia con los niños Mendoza son reales. ¿Es cierto que usted fue despedida de su trabajo anterior por crear problemas? ¿Es cierto que fui despedida por denunciar negligencia médica hacia pacientes pediátricos? ¿Es cierto que usted ha estado cobrando un salario bajo falsas pretensiones? Carmen miró a Eduardo antes de responder. Es cierto que no revelé mi experiencia profesional al ser contratada, pero nunca cobré como terapeuta. Todo el trabajo adicional que hice con Santiago y Matías fue por amor, no por dinero. Cuando llegó el turno de Eduardo, se enfrentó a preguntas igualmente brutales sobre su ausencia emocional, su dependencia de empleados no calificados y su supuesta negligencia paterna. Pero cuando el abogado de Valeria le preguntó si consideraba que Carmen había puesto en peligro a sus hijos, Eduardo se levantó lentamente. ¿Quieres saber la verdad sobre Carmen Vega?,
dijo con voz que resonó por toda la sala. Ella salvó a mis hijos cuando yo no sabía cómo hacerlo. Ella les devolvió la esperanza cuando yo había perdido la mía. Y si eso es negligencia, entonces soy culpable de haber encontrado a la mejor terapeuta que mis hijos pudieron tener. El silencio en la sala fue absoluto, pero Eduardo sabía que la batalla apenas estaba comenzando. La segunda audiencia tomó un rumbo inesperado cuando el abogado de Eduardo presentó evidencias que nadie había anticipado. Durante la semana previa, había trabajado día y noche para documentar la verdadera historia de Carmen y el progreso real de los gemelos. El primer testimonio sorpresa vino de la doctora Patricia Morales, directora del Departamento de Neurología Infantil del Hospital Italiano. Una mujer de 60 años con credenciales impecables que había examinado personalmente a Santiago y Matías. En mis 30 años de experiencia, declaró ante el juez, raramente he visto una recuperación tan notable como la de estos niños. Su progreso motor, emocional y cognitivo supera todas las expectativas médicas que teníamos después del accidente. El abogado de Valeria intentó desacreditar el testimonio. Doctora, ¿no es cierto que este progreso se debe a los tratamientos médicos convencionales que los niños han estado recibiendo? Al contrario, respondió la doctora Morales firmemente. Los tratamientos médicos tradicionales habían alcanzado un límite. El verdadero cambio comenzó cuando los niños empezaron a trabajar con la señorita Vega. Luego, declaró el doctor Hernán Gutiérrez, especialista en trauma infantil, quien había estado supervisando secretamente el trabajo de Carmen durante meses. La señorita Vega implementó técnicas de terapia ocupacional de nivel internacional, explicó. Su enfoque holístico, combinando arteterapia, musicoterapia y rehabilitación física, es exactamente lo que recomendamos en casos complejos como este. ¿Usted autorizó su trabajo?, preguntó el juez. Inicialmente no, pero cuando vi los resultados, me convertí en consultor voluntario de su programa. La señorita Vega demostró un nivel de competencia profesional excepcional. El momento más impactante llegó cuando Eduardo presentó las cartas de apoyo de la comunidad médica. 12 especialistas diferentes habían firmado un documento declarando que Carmen había creado el programa de rehabilitación infantil más efectivo que habían observado en el sistema público argentino. Pero el testimonio que cambió todo fue el de los propios gemelos. Santiago, con 11 años, pero una madurez que impresionó a toda la sala, pidió permiso para hablar directamente al juez. Señor juez, antes de que Carmen llegara, yo no quería vivir más. Pensaba que nunca iba a caminar, nunca iba a ser normal, nunca iba a ser feliz. Su voz era clara y firme. Carmen no solo me enseñó que podía ser feliz en una silla de ruedas, me enseñó que podía ayudar a otros niños como yo. Matías, siempre más tímido, añadió con voz suave pero decidida. Mi mamá nos dejó cuando más la necesitábamos. Carmen se quedó cuando no tenía que hacerlo. Ella es nuestra familia real. El abogado de Valeria intentó objetar, pero el juez lo silenció con un gesto. ¿Quieren vivir con su madre?, preguntó directamente a los niños. No, señor, respondieron ambos al unísono. Queremos quedarnos con papá y con Carmen. Cuando llegó el turno final de alegatos, Eduardo se levantó sin ayuda de sus abogados. Su señoría, durante 8 meses después del accidente, fui el peor padre que mis hijos pudieron tener. Estaba tan ocupado sintiéndome culpable que no vi lo que realmente necesitaban. Carmen Vega no solo fue una empleada o una terapeuta, fue la madre que mis hijos necesitaban cuando la suya los abandonó. Eduardo miró directamente a Valeria. Mi exesposa tiene razón en una cosa. Soy culpable de negligencia. Fui negligente al no valorar a Carmen desde el primer día.
Fui negligente al permitir que otros cuestionaran su trabajo y fui negligente al no defenderla cuando la humillaron en mi propia casa. Se volvió hacia Carmen, que estaba sentada en la primera fila con lágrimas en los ojos. Pero ya no seré negligente. Carmen Vega es oficialmente la directora de terapia de mis hijos, con el salario y el reconocimiento que merece. Y si ese reconocimiento incluye ser parte oficial de nuestra familia, entonces esta corte será testigo de que es exactamente lo en que queremos. El juez anunció que daría su veredicto en una semana, pero la expresión en su rostro sugería que la decisión ya estaba tomada. El veredicto llegó en una mañana fría de agosto. El juez no solo negó la petición de custodia de Valeria, sino que ordenó que cualquier cambio futuro en el cuidado de los gemelos requeriría evidencia de negligencia real, no simplemente prejuicios sociales sobre las calificaciones del cuidador. Pero la verdadera victoria vino con las palabras finales del magistrado. Este caso ha demostrado que el bienestar de los menores no se mide por las credenciales académicas de quienes los cuidan, sino por el amor, la dedicación y los resultados tangibles en su desarrollo. La señorita Vega ha demostrado ser exactamente lo que estos niños necesitaban para sanar. 3 meses después del juicio, Eduardo cumplió cada promesa que había hecho. Carmen se inscribió en la Universidad del Salvador para actualizar sus credenciales como terapeuta ocupacional, con todos los gastos pagados por Eduardo. Pero más importante aún, se mudó oficialmente a la mansión de Palermo, no como empleada, sino como miembro de la familia. La transformación de la casa fue evidente para cualquier visitante. Los pasillos resonaban con risas genuinas. El estudio de arte se había convertido en un centro de terapia profesional donde Carmen recibía a otros niños con discapacidades. Los jardines se llenaron de rampas y equipos de rehabilitación que parecían juegos. Pero el cambio más notable era en Eduardo mismo. El hombre que había vivido para el trabajo ahora llegaba a casa todos los días a las 5 en punto para participar en las sesiones de terapia. Había aprendido a tocar guitarra para acompañar las canciones folclóricas que Carmen les enseñaba a los gemelos. Por primera vez en años, reía sin reservas. «Papá», le dijo Santiago una tarde mientras pintaban juntos en el jardín, «¿te das cuenta de que sonríes todo el tiempo ahora?» Eduardo se detuvo y se miró en el reflejo de la ventana. El hombre tenso y obsesivo que había sido durante años, había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía haber descubierto el secreto de la felicidad. «Es por Carmen», respondió honestamente. «Ella nos salvó a todos». Matías, que ahora podía mantenerse de pie por periodos más largos gracias a los ejercicios constantes, se acercó a Eduardo. «No solo por Carmen, papá, también porque tú decidiste ser diferente». La observación de su hijo de 11 años lo impactó profundamente. Eduardo se dio cuenta de que la transformación había requerido 2 elementos: el amor incondicional de Carmen y su propia decisión de cambiar sus prioridades. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Eduardo encontró a Carmen en la terraza, mirando las luces de Buenos Aires. «¿En qué piensas?», le preguntó, sentándose a su lado. «En mi abuela», respondió Carmen con una sonrisa nostálgica. Ella siempre decía que cuando haces algo por amor puro, el universo te devuelve bendiciones multiplicadas. ¿Te sientes bendecida? Carmen lo miró con ojos brillantes. «Eduardo, hace un año estaba en Salta, desempleada, con mi carrera arruinada, cuidando a mi madre enferma y sin esperanzas de futuro. Hoy tengo una familia que me ama, estoy estudiando otra vez y cada día trabajo con niños que me necesitan. Si eso no son bendiciones multiplicadas, no sé qué puede ser». Eduardo tomó su mano,
un gesto que había comenzado como gratitud y se había convertido en algo mucho más profundo. Carmen, quiero preguntarte algo oficial. Ella lo miró con expresión curiosa. ¿Quisieras ser oficialmente la madrastra de Santiago y Matías? No solo como cuidadora o terapeuta, sino como familia real. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen antes de que pudiera responder. Eduardo, los niños ya te ven como su madre. Yo también te veo como mucho más que una terapeuta o una amiga. Carmen asintió lentamente, sin poder hablar por la emoción. Entonces es oficial, dijo Eduardo, abrazándola. Somos una familia de verdad. 14 meses después de aquel primer encuentro inesperado, la mansión de Palermo se preparaba para una celebración que ningún invitado olvidaría jamás. Eduardo había decidido organizar una fiesta para presentar oficialmente la Fundación Mendoza Vega, dedicada a proporcionar terapia artística gratuita a niños con discapacidades en toda Argentina. Los jardines se llenaron de una mezcla extraordinaria de invitados que jamás habrían coincidido en el mundo anterior de Eduardo. Estaban sus socios de negocios, pero también las familias del programa de hidroterapia del hospital público. Había especialistas médicos internacionales, pero también las vecinas de la pensión donde Carmen había vivido en San Telmo. La doctora Laura, hermana de Carmen, había llegado desde Salta con su madre, quien finalmente había podido viajar para conocer a la familia que su hija había encontrado en Buenos Aires. La anciana, de 70 años y con bastón, se paseaba por la mansión como si fuera su propia casa, contando historias sobre la infancia de Carmen que hacían reír a los gemelos. Carmen siempre fue así, le decía a Eduardo, mientras observaban a su hija dirigir un taller de pintura con una docena de niños. Desde chiquita veía a un niño triste y no podía descansar hasta hacerlo sonreír. Pero el momento más emocionante llegó cuando Santiago y Matías subieron al pequeño escenario montado en el jardín para presentar la obra de teatro que habían escrito sobre segundas oportunidades. Esta historia, comenzó Santiago con voz clara y segura, es sobre una familia que se rompió y se volvió a armar de una forma más hermosa. La obra contaba la historia de un cóndor herido que no podía volar, cuidado por una llama sabia que había perdido su rebaño. Juntos descubrían que las familias verdaderas no se forman por sangre, sino por el amor que elegimos dar cada día. Matías, que ahora podía caminar cortas distancias con ayuda de bastones, interpretó al cóndor con una pasión que emocionó a toda la audiencia. Santiago, desde su silla de ruedas, daba vida a la llama con gestos amplios y una sonrisa radiante. Cuando terminó la presentación, no había un solo ojo seco en el jardín. Incluso algunos de los socios de Eduardo que habían cuestionado su relación con Carmen aplaudían con lágrimas en las mejillas. Eduardo se acercó al micrófono, llevando de la mano a Carmen, que vestía un elegante vestido azul que él le había regalado para la ocasión. Hace 14 meses, comenzó su discurso, yo era el hombre más rico y más miserable de Buenos Aires. Tenía todo lo que el dinero puede comprar, excepto lo único que realmente importa, una familia feliz. Su voz se quebró ligeramente al continuar. Esta mujer extraordinaria llegó a nuestra casa como empleada doméstica, pero se convirtió en nuestra salvación. Ella nos enseñó que el valor de una persona no se mide por sus títulos universitarios, sino por la grandeza de su corazón. Carmen se acercó al micrófono, todavía tímida ante tantas personas importantes. Yo también aprendí algo durante estos meses, dijo con voz suave pero firme. Aprendí que a veces perdemos todo lo que creíamos importante para encontrar lo que realmente necesitábamos.
Perdí mi trabajo, mi casa, mi seguridad económica, pero encontré una familia que me ama tal como soy. Rodrigo Santillán, el mismo hombre que meses atrás había criticado a Eduardo por permitir que Carmen trabajara con sus hijos, se acercó después del discurso. Eduardo, debo pedirte perdón. Y a usted también, señorita Carmen, dijo con humildad genuina. Mis prejuicios me cegaron ante algo hermoso que estaba sucediendo frente a mis ojos. Uno a uno, otros invitados se acercaron a disculparse, reconociendo cómo sus juicios basados en clase social habían estado completamente equivocados. La sorpresa final llegó cuando un grupo de niños del programa de la Fundación subió al escenario para cantar una canción que habían compuesto sobre la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia. Entre la audiencia, Eduardo reconoció rostros que había aprendido a amar durante esos meses, madres solteras luchando por sacar adelante a hijos con discapacidad, abuelos cuidando nietos abandonados, familias humildes que habían encontrado esperanza en el programa gratuito de terapia artística. Cuando los últimos invitados se marcharon, la familia Mendoza Vega se reunió en el estudio de arte. Carmen había oficialmente adoptado el apellido después de casarse con Eduardo en una ceremonia íntima 3 semanas atrás, con los gemelos como padrinos de boda. ¿Se dan cuenta de lo que logramos?, preguntó Eduardo, mirando las paredes llenas de dibujos de los gemelos y de otros niños que habían pasado por el programa. Lo que logramos fue creer en el amor cuando parecía imposible, respondió Carmen, abrazando a Santiago y Matías. Y aprendimos que las segundas oportunidades son regalos que nos damos a nosotros mismos cuando decidimos cambiar, añadió. Santiago, con la sabiduría de alguien que había madurado a través del dolor y la sanación. La Fundación ya había ayudado a más de 200 niños en sus primeros 6 meses. Carmen había terminado sus estudios universitarios con honores y ahora dirigía un equipo de 15 terapeutas. Matías había vuelto a caminar distancias cortas y Santiago había descubierto un talento extraordinario para escribir que lo tenía emocionado por su futuro. Pero más importante que todos esos logros tangibles era la transformación silenciosa que había ocurrido en el corazón de cada miembro de la familia. Eduardo ya no era el empresario obsesivo que sacrificaba momentos familiares por reuniones de negocios. Ahora llegaba a casa cada día a las 5 en punto, no por obligación, sino por el genuino deseo de compartir la cena con las personas que más amaba en el mundo. Carmen había recuperado no solo su carrera profesional, sino también su fe en que las personas buenas pueden encontrarse incluso en los momentos más oscuros de la vida. Y los gemelos habían aprendido que la adversidad puede convertirse en fortaleza cuando tienes el amor incondicional de una familia que cree en ti. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo?, murmuró Eduardo mientras contemplaba a su familia. Que todo comenzó porque llegué temprano a casa un día cualquiera. Carmen sonrió, recordando aquel momento que había cambiado sus vidas para siempre. No fue casualidad, Eduardo. Fue el destino poniéndonos exactamente donde necesitábamos estar, exactamente cuando necesitábamos estar ahí. Esa noche, los 4 se quedaron dormidos en el estudio de arte, rodeados de pinturas que contaban la historia de su amor, de su lucha y de su triunfo. Al amanecer, Eduardo despertó primero y observó a su familia durmiendo apaciblemente. Carmen tenía a Matías acurrucado contra su pecho, mientras Santiago descansaba con la cabeza en el regazo de su padre. En ese momento de perfecta quietud, Eduardo entendió que la verdadera riqueza nunca había estado en sus cuentas bancarias o sus propiedades. Siempre había estado esperándolo en los brazos de una mujer valiente que había perdido todo para encontrar todo, y en los corazones
de dos niños que habían aprendido que el amor verdadero no conoce límites ni condiciones.